Hola muchachos, un saludo para todos. Muy bien, como habíamos quedado, pues la idea es que en esta sesión de clase vamos a hablar de un tema bien importante para todos, que es el tema de las finanzas personales. Y es que durante todo el semestre pues hemos estado hablando del mundo financiero y cómo la contabilidad se encarga de informar sobre esa realidad financiera de los negocios. Entonces eso nos ubica en el campo principalmente de las finanzas corporativas. Y en ese terreno, pues los autores relacionan todo el estudio de las finanzas con el estudio de la administración de los recursos, recursos que por lo demás son generalmente escasos y que se consiguen y se consumen a través del tiempo, a través de las condiciones, a través de la oportunidad que se va presentando en los negocios. Entonces, esa conformación del capital de las empresas y ese crecimiento del capital, el crecimiento de los derechos de los dueños visto en el patrimonio a través principalmente de la maximización de las ganancias, de la generación de excedentes, de beneficios, de resultados positivos para las empresas, pues ese es el mundo de las finanzas corporativas. Sin embargo, cuando nos vamos al terreno de las finanzas personales, entonces vamos a hacer referencia principalmente a la aplicación de esos principios contables y financieros que hemos estado estudiando, pero específicamente para el caso de una persona o de una familia. Se pueden considerar cualquiera de los dos grupos con las diferencias que esto conlleve. Y entonces el propósito principal está relacionado con que miremos cómo es que se hace la gestión del dinero dentro de nuestras propias finanzas. Es esencialmente eso. Mm, Algunos estudios recientes que se han realizado refieren, y cada uno de nosotros podrá levantar la mano para decir sí o no, que aproximadamente entre el 75 y el 80% de las personas hemos experimentado alguna crisis financiera en algún momento de nuestra vida. Hemos experimentado dificultades de distinto tipo relacionado con las finanzas de cada uno o con las finanzas en el hogar. Mm, y digamos que un porcentaje tan alto, pues es la base principal por la cual todas las personas, independientemente de la profesión a la que nos dediquemos, del oficio que tengamos, pues debemos trabajar por tener educación financiera. Eh, Conocimiento de unos conceptos básicos que nos permita hacerle frente a esas crisis, prepararnos o evitar llegar a esas crisis teniendo una adecuada gestión del dinero. Hace poco estuve en una conferencia de un tema como este, el tema de finanzas personales, y el experto que nos hablaba comentaba un dato que me pareció relevante y que con su permiso lo uso acá en esta presentación. Y él contaba que aproximadamente el 36% de las personas hace planes financieros más o menos organizados, más o menos coherentes con su realidad financiera. Pero el otro 64% de la población no hace planes financieros. Quienes de pronto se aproximan a algo dentro de ese porcentaje planea máximo para un mes o planea de muy corto plazo, entonces no se ve el efecto de haberle puesto cuidado a sus finanzas, de haberle puesto atención a eso. Entonces hay que cambiar esos porcentajes, hay que pensar en que es necesario que a partir de esa educación financiera que tengamos, pues podamos proyectarnos de mejor manera en el manejo de nuestros recursos con
un foco principal, y de eso vamos a estar hablando más adelante, y es cómo hago para cumplir mis propias metas. ¿Qué es lo que voy a hacer para poder cumplirlo? Entonces aquí uno empieza a preguntarse, o pregúntense por favor cada uno de ustedes, ¿cuántos de nosotros hacemos planes financieros, solitos o con la familia? ¿Será que nosotros tenemos organizada nuestra propia información como para conocer o decir hoy, sí, miren, mi posición financiera actual es esta y lo que yo proyecto, al menos para el siguiente año, es tal cosa? ¿Estamos pensando en organizarnos financieramente de alguna manera? Si la respuesta es sí, aplausos, maravilloso, porque ese es el deber ser. Ustedes, la mayoría ya están a punto de salir de la universidad, de terminar su carrera, y entonces esa proyección de qué viene, qué sigue en mi vida personal, en mi vida profesional, pues toca necesariamente con la administración de los recursos que necesitan para seguir adelante con sus proyectos. Entonces, maravilloso si ya lo están haciendo, y si no, pues que sea la oportunidad para arrancar, para empezar a eh, tomar algunos de los elementos de los que vamos a estar hablando para que se puedan organizar. No solamente esta presentación, sino el material complementario que les compartí en Avatar, entrega desde la experiencia valiosos elementos para que le apunten a eso. Y de verdad que es necesario. Muy bien. Entonces, dicho esto, reitero que todo lo que tiene que ver con la educación financiera, pues no es un asunto que esté reservado para los expertos de esta área. Todas las personas necesitamos conocer, capacitarnos en cómo vamos a administrar nuestros propios recursos para que con base en esa información podamos estar tomando decisiones sobre nuestra cotidianidad, para que podamos planificar el resumen, el futuro, perdón. Cuando uno se concientiza de estos aspectos, entonces seguramente genera confianza frente al manejo de los recursos que tiene, va como con más tranquilidad a enfrentar ese proceso de toma de decisiones, y entonces el manejo de la crisis cuando llega, digamos que golpea menos, es menos fuerte. Todas las crisis son fuertes, pero digamos que le permite a uno enfrentarlo de mejor manera, acomodarse a los distintos contextos, a los distintos escenarios de lo que va ocurriendo. Siempre pensando en que el bienestar de cada uno de nosotros es lo fundamental. Lo que nos hace sentir bien, eso es lo principal. Y que entonces, en la medida que nosotros estamos bien, que estamos desarrollando bien nuestro proyecto de vida, pues vamos a poder tener una participación adecuada en la vida económica, y vamos a hacer realmente una contribución al mejoramiento de la sociedad. Entonces, significa esto que el objetivo principal que se persigue con las finanzas personales es el bienestar financiero, que cada persona alcance el éxito financiero, que, que el manejo de los recursos escasos, sabemos que son, eh, esté trabajando para nosotros en el cumplimiento de las metas que nos estamos trazando dentro de ese proyecto de vida personal o individual, o familiar también, por supuesto. Mm, Entonces eso significa que pues no hay una única definición, no hay un único concepto objetivo alrededor del estudio de las finanzas personales. Todo va a estar marcado por la subjetividad que representa el hecho de que para cada uno de nosotros lo que signifique o lo que represente el bienestar financiero va a ser cosas muy distintas.
Pero lo que sí es cierto es que el concepto de bienestar toca con elementos como la salud, como la educación, como la diversión, el entretenimiento, con la proyección. Ahí hay un corazoncito. ¿Queremos o no queremos formar una familia, tener un hogar? ¿Queremos o no queremos tener hijos? ¿Cómo nos estamos proyectando? Lo que representa bienestar para cada uno de nosotros puede ser tener un carro lujoso, usar ropa de marca. En cambio, para otra persona, su bienestar puede estar relacionado sencillamente con tener lo básico para vivir con tranquilidad en un mes sin tener angustias. Angustias relacionadas con el manejo del dinero. Puede ser que a una persona le represente mucho bienestar irse de paseo todos los fines de semana, o al menos todos los que tienen puente festivo. En cambio, para otra persona el bienestar sea, no, a mí no me interesa pasear los fines de semana, yo prefiero guardar esos recursos para darme el gran paseo al fin del año. ¿Quién lo va a criticar? Nadie. ¿Está bien lo de uno, está mal lo del otro? No, lo que para cada uno represente bienestar financiero, bienestar emocional, lo que esté dentro del proyecto de vida de cada uno, eso es lo que hay que relacionar con ese bienestar financiero. Entonces, aunque no hay pues una definición única, una definición objetiva que uno pudiera generalizar, pues uno sí podría decir que lo más cercano a ese concepto del objetivo que uno puede mencionar es o sería lo relacionado con tener una situación financiera estable, una situación financiera sostenible en el tiempo que le permita a las personas cumplir con todas sus metas financieras y no financieras y distribuidas en el tiempo, en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Que uno pueda sentir que tiene independencia financiera, que uno pueda decidir sobre sus propios recursos con tranquilidad y que está haciendo o está tomando esas decisiones porque responden a un camino que se está recorriendo para cumplir un propósito determinado, pues digamos que ahí eso sería lo más objetivo que podríamos decir con respecto a lo que se persigue a través de un adecuado manejo de esas finanzas personales. Entonces, hay muchas formas de definir y de ver lo que tiene que ver con ese bienestar financiero, eh, pero hay que verlo necesariamente como un proceso permanente, nunca para. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo la dinámica de nuestras vidas nos va poniendo en escenarios en donde tenemos que seguir buscando ese mejoramiento permanente de nuestro nivel de vida, de las condiciones en las que vivimos, de la forma como podemos aportar a la comunidad, que podamos hacer un ejercicio libre y tranquilo de nuestros derechos, que podamos ahí poner sobre la mesa todo nuestro potencial productivo, creativo, que podamos desarrollar nuestra profesión como lo tenemos proyectado, que le podamos dar curso a nuestras aspiraciones, a nuestros intereses, a las convicciones y a las necesidades que cada uno de nosotros tiene. Entonces, el bienestar financiero tiene que ver con un proceso de mejora permanente en las condiciones de vida de cada persona. Y como lo decía hace un momento, pues eso va a estar relacionado, esas realizaciones va a estar relacionado con metas que no son solamente financieras. Involucran sin duda la necesidad de algunos recursos, pero yo tengo en la vida metas financieras y no financieras que me van a reportar éxito, que me van a reportar beneficios de distinta índole. Entonces, como estamos hablando de un asunto subjetivo, de un asunto de cada persona, entonces aparece un concepto dentro de todo esto que está relacionado con la personalidad monetaria. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso de la personalidad monetaria? ¿Qué hay aquí en nuestra forma de actuar frente al dinero?
Si cada uno de nosotros tuviera que definir cuál es mi actitud o mi perfil frente al manejo del dinero, frente al manejo de las cosas que tengo o que quiero, frente al ahorro, frente a la inversión, ¿cómo creen que se definiría cada uno de ustedes? Ese es un ejercicio interesante. ¿Cómo me defino yo? ¿Qué cosas creo que como que marcan mi conducta frente a esto? Desde el punto de vista de la psicología, yo no soy psicóloga ni mucho menos, pero muchas personas se han dedicado al estudio de estas conductas de las personas frente al manejo del dinero, cómo se manifiesta esa personalidad en el comportamiento frente al manejo de los gastos, frente a las compras, frente al que no gasta nada, el que ahorra mucho. Y entonces cuando uno hace pues tests de personalidad monetaria, empieza a identificar esos rasgos, pero también empieza uno a ver qué cosas son positivas, qué cosas son negativas o que representan un riesgo frente a esa personalidad y cómo pues tiene uno que reconocerse, aceptarse como uno es frente a eso, pero también controlar lo que sea controlable. Entonces, por eso es que hablan del que es comprador compulsivo, del que es un acumulador, y hay programas de televisión y le hacen despliegue a un montón de cosas, pero todo tiene que ver con esa actitud de las personas frente al manejo del dinero, frente al manejo de los recursos. Mientras estoy diciendo esto, ojalá ustedes se hayan hecho esas preguntas y entonces sepan cada uno de ustedes cómo se define eh, frente a ese manejo del dinero. ¿Cuál puede ser su perfil frente al manejo? Hay gente que es arriesgada, me meto por acá y por ahí saco la cabeza y de ahí veremos a ver de dónde sale la plata. En cambio, hay otras personas más conservadoras, más prudentes. Hay gente que es muy impulsiva, hay gente que es desconfiada, miedosa, rigurosa, estricta. Esto es para esto y de ahí no se mueve. Confiado, derrochador, tacaño, el que ahorra mucho, el que es desprendido de todo y entrega lo que hay, o es despreocupado frente a eso. Y puede ser que todos tengamos un pedacito de alguno de eso y cada cosa define el rasgo individual frente al manejo del dinero. Entonces, una de las primeras cosas que se sugiere en el campo de las finanzas personales es ese autoconocimiento, esa identificación de cómo es mi personalidad, de cómo es mi actitud frente al manejo del dinero, que se pueda entender ese dinero como el medio que nos permite hacer algo, ¿sí? El dinero viene y va, el dinero hay que conseguirlo, es duro conseguirlo, pero uno lo consigue y trabaja duro para conseguirlo y lo usa en el cumplimiento de los propósitos, en el cumplimiento de las metas que se ha fijado. Pero ese autoconocimiento pues también nos permite identificar cuáles son los hábitos de consumo y mirar uno cómo puede ir moldeando esos hábitos para que se puedan ajustar a la realidad de cada uno. Y ahí entra en juego una cosa bien importante, ahorita la profundizamos cuando estemos hablando de los gastos, pero cuando estamos en todo este cuento hay que identificar y hay que diferenciar los consumos que hacemos para satisfacer necesidades reales, los consumos que hacemos para darnos gustos o para satisfacer deseos, porque son consumos diferentes, porque son cosas que uno puede empezar a controlar, pero que solamente cuando uno es consciente y uno se sienta y papel en mano hace la lista de las cosas en las que está consumiendo y las empieza a identificar con claridad qué responde a una necesidad real y qué responde a gustos o a deseos que yo quiero satisfacer. Eso ayuda muchísimo para tener o encaminarse muy bien en el manejo de esas finanzas personales. Y
pues esto implica necesariamente que haya autocontrol, que uno esté decidido a organizarse, que uno esté decidido a tomar por el cuerno este asunto del manejo de los recursos de cada uno. Y que no se vuelva un problema el manejo del dinero, sino que al contrario sea una cosa que surge con mucha naturalidad, con mucha tranquilidad. Si me gano el salario mínimo, con ese me ajusto a vivir. Si gano mucho más, ¿cómo me ajusto? ¿Cómo ajusto mis metas para vivir con eso? Pero que no, digamos que uno pueda lograr que el dinero trabaje para uno y no al contrario. Esa es una cosa bien importante. Entonces, conocerse, reconocerse y tener esa disposición de asumir el control de esos recursos, de ser muy organizado para poder tener un manejo pues sano y tranquilo de las finanzas de cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces vamos a hablar de cuatro consideraciones importantes, cuatro asuntos importantes en los que se debe pensar cuando vamos a organizar nuestras finanzas personales. Ahí están mencionados. En primer lugar, pues vamos a conocer nuestra posición financiera, vamos a relacionar esa posición financiera con unas metas que nos hemos fijado, vamos a establecer el plan financiero para alcanzar esas metas y le vamos a hacer seguimiento al avance de nuestro plan. ¿Qué ha pasado con el plan? Y si es necesario, pues se le deben incorporar todos los ajustes que se requieran para poderlo lograr. Entonces vamos a hablar de cada uno de esos cuatro aspectos que estamos aquí mencionando. Cuando hablamos de la importancia de conocer nuestra propia posición financiera, resalte allí esos cuatro aspectos que me parecen fundamentales. Conocer nuestros ingresos y nuestros gastos. Clasificar y priorizar esos ingresos y gastos, lo que estábamos mencionando hace un momento sobre necesidades reales, gustos y deseos. Vamos a analizar cuál es la situación de nuestras deudas. ¿Estamos o no estamos endeudados? Y cuál es la característica principal que tienen esas deudas y cómo vamos a hacer con ellas. Y la clave de que logremos alcanzar esa libertad financiera es proyectar el ahorro y proyectar la inversión. Entonces, esto todo tiene que ver con la posición financiera de cada uno. Fíjense que cuando en el desarrollo de los temas de nuestra asignatura hablábamos de conocer la posición financiera de una empresa o de un negocio, cuando hablábamos de ese estado de situación o de posición financiera, hablábamos de otra cosa. Hablábamos de los conceptos esos que definen la ecuación patrimonial visto como una sociedad, como una empresa, pero aquí la posición financiera está marcada principalmente por lo que hayan sido nuestras por lo que sean más bien nuestras metas y nuestro estilo de vida y nuestra personalidad monetaria. Entonces, pues como lo estábamos diciendo ahorita, primero tenemos que evaluar cuál es nuestro estilo de vida, reconocernos y estar dispuestos a mejorar nuestra actitud frente al dinero, revisar nuestros hábitos de consumo, identificar esas áreas que pueden representar para nosotros algún tipo de dificultad o de problema para poderlo atacar, para poderlo resolver. Porque vamos a pensar que manejar estos asuntos, estos cuatro que estamos mencionando acá, lo vamos a hacer pensando en nuestra tranquilidad y en nuestra estabilidad. Cuando hablamos de analizar esos ingresos y esos gastos, entonces yo les digo, pregúntense en este momento cuánto gana cada uno de ustedes o cuánto recibe quienes todavía no están trabajando, quienes tienen una mesada en la casa o si no hay ingresos, pues entonces, ¿qué estoy haciendo para generar ingresos o qué proyecto hacer para generar esos ingresos? Y hago el listado.
y los identifico con claridad y veo qué es lo que hay ahí en, digamos, en la columna o en ese renglón tan importante que es qué estoy haciendo para la generación de los ingresos. Lo mismo hago con los gastos. Lista de gastos. ¿En qué gasto? ¿Cuánto gasto? Entre más lo pueda detallar, mucho mejor. Y entonces clasifico cada una de las dos cosas para poder fijar prioridades. Y ahí en esas prioridades viene esa identificación que mencionábamos ahorita. Eh, Tanto en los ingresos como en los gastos, yo podría fijar tiempos. Entonces, voy delimitando el tiempo. ¿Para cuánto me estoy organizando? Este es mi listado de ingresos y gastos de un mes, de una semana, de un año. ¿Cómo me estoy organizando? ¿Para cuánto tiempo? Y entonces, claro, tengo que considerar todo lo que tiene que ver con la vivienda, con el transporte, con la educación, con la alimentación, con el vestido, con el servicio médico, con el entretenimiento, con todas las cosas que hagan parte de mi vida. Cómo se generan ingresos, cómo se generan gastos y empiezo a clasificarlos. Cuando yo hago esos consumos o hago esos gastos para satisfacer de manera básica cada uno de esos asuntos que acabo de mencionar, vivienda, transporte, salud, alimentación, educación, vestuario, recreación, entretenimiento, todo eso, darle curso a mis creencias religiosas, a mis prácticas religiosas, todo eso consume unos recursos. Entonces, cuando yo atiendo todos esos asuntos, estoy atendiendo necesidades básicas, estoy atendiendo necesidades reales que tenemos las personas. Mm, Cuando a esa satisfacción de las necesidades yo les elevo de alguna manera la calidad o el estatus, o cuando yo decido, por ejemplo, que, bueno, sí, necesito comprarme un jean. Es una necesidad básica, es una necesidad real el vestuario. Pero cuando yo digo, no, pero es que mi jean tiene que ser de tal o cual marca, entonces ahí lo que estoy dándome es un gusto o estoy satisfaciendo un deseo, no una necesidad real. Entonces, cuando identifico o separo, distingo esas cosas, puedo empezar a reconocer cómo estoy consumiendo y eso me da la pauta para ver cómo debo hacer un consumo responsable, un manejo adecuado de los recursos, de tal manera que yo siga mi ruta de cumplir mis metas, siga mi ruta de sentirme cómodo y de cumplir mis propósitos, pero sin que eso afecte pues dramáticamente mi posición financiera. Hay otro asunto bien importante ahí en el análisis que se hace de los ingresos y es algo que los estudiosos de este tema han denominado como la carrera de la rata. Qué nombre tan feo, ¿cierto? Horrible. Pero le han puesto ese nombre para referirse a una actitud casi generalizada de las personas que se encamina a que uno se gasta todo lo que se gana como con afán, como que me van a alcanzar, necesito gastarme todo ya. Y sobre todo se hace más evidente eso cuando uno tiene una mejora en los ingresos que recibe. Me ascendieron en el puesto, o cambié de trabajo y voy a tener un mejor salario, o recibí una platica extra porque me la regalaron por una herencia, por cualquier razón. Y hay como un afán desmedido porque tengo esta plata, ya me la tengo que gastar. Y a eso es a lo que le han denominado la carrera de la rata, porque en esos estudios que se han hecho se ha determinado que en un tiempo promedio que de 3 meses es el tiempo que una persona se demora máximo para cambiar su hábito de gasto. Entonces, si alguien recibe un ascenso y
con el sueldo anterior vivía feliz, tenía una posición financiera con la que cumplía sus metas, estaba tranquilo, tenía estabilidad y con eso vivía muy bien. Y cuando le subieron el sueldo, en máximo 3 meses, su hábito de gasto, su hábito de consumo se modificó completamente y ahora se gasta todo lo nuevo. Y entonces, pues muy chévere que uno use los ascensos para cambiar la forma de consumir y para darse gustos que de pronto antes no se daba. Eso no está mal, eso está perfecto. El problema es que, o esto se ve problemático, cuando tiene prioridad eso sobre una proyección frente al ahorro y a la inversión. Entonces uno debería decir, conforme mejoró el ingreso, mejoremos el ahorro o mejoremos la inversión, no gastemos más. O sea, es la actitud, es la forma de pensar frente al incremento de los ingresos, en donde digamos, lo más sano sería darle prioridad a mejorar las condiciones de ahorro y de inversión para poderse proyectar al futuro y no modificar de una manera tan atropellada y tan rápida el comportamiento del gasto. Entonces es un asunto que pues llama un poco a reflexionar sobre eso. Venga, ¿cómo he sido yo cuando he recibido una modificación significativa que avance en esa generación del ingreso? Entonces hay que prestarle atención a eso. Con respecto a los gastos, hay otro concepto que se ha acuñado en este campo de las finanzas personales y es lo que se ha denominado los gastos hormiga. Gastos hormiga, ¿qué significará eso? Hace referencia a todos esos gastos chiquiticos, pequeñitos que uno hace en el día a día y que como son de bajo monto, como son casi siempre insignificantes en su valor individual, casi que pasan desapercibidos. Entonces, pues uno no le presta mayor importancia. ¿Qué tiene de malo bajar a tomar tinto 3 veces a la cafetería de la universidad? A mí me encanta. Y un tintico, listo, un tintico. Y baja uno a la cafetería o se va a Loma y se toma un cafecito. Pues les cuento que yo en gastos hormiga, en época de pandemia, me he ahorrado el montón de plata. Porque pues uno no cae en cuenta que al final de la semana o al final del mes, en el tintico del día a día y en conversar y en compartir, que eso es tan rico, que eso además le reporta a uno tanto bienestar para seguir en la línea de lo que estamos hablando. Significa un montón de plata. Entonces a eso es a lo que se le llama esos gastos hormiga. Cuando uno al final del mes lo suma, uno dice, brutos, fue una cantidad significativa, fue mucha plata la que se me escurrió de las manos sin darme cuenta. Yo les he puesto en otras ocasiones el ejemplo de vaya y desbarate el billetico de 50 y verá que a la vuelta de poquito tiempo uno dice, pero ¿y en qué me los gasté? Eso fue que boté la plata. Eso fue que me la robaron. Eso fue que me dieron mal el cambio cuando compré el tintico. Y empieza uno a hacer el listado y uno dice, ay no, ni la boté, ni me la robaron, me la consumí y no me di cuenta de qué manera fue. Entonces, digamos que si esos gastos, esos pequeñitos, uno los tiene contemplados dentro de lo que es su cotidianidad, pues no pasa nada. Pero cuando son esos gastos que pasan así desapercibidos y sin uno darse cuenta, pues son los que a la larga lo desestabilizan a uno, lo que le genera descuadre en la proyección que uno tenía. Uno decía, bueno, este mes me gasto tanto y termina el mes y uno dice, me gasté más, pero ¿y en qué? Entonces, cuando están así, no controlados,
son muy peligrosos. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso. Si yo hago la parada técnica en los dulces ahí a la entrada de la universidad todos los días y me compro un Halls o me compro unos chicles o los que fuman, se fuman un cigarrillo, esas cositas como uno no las considera, me dice, pero ¿qué tiene de malo comprarme unos chiclecitos? ¿Qué tiene de malo tomarme el café? Y encima pues me subo una galletica mientras voy entrando a la clase. Y lo mismo pasa en el trabajo y lo mismo pasa en la casa. Ahí uno consume muchísimo más. Entonces hay que prestarle atención a eso relacionado con el manejo de esos gastos hormiga. Muy bien. Cuando hablamos de las deudas, esas deudas, digamos que hay que tener en cuenta dos cosas principalmente. Por un lado, el costo de la deuda, o sea, los intereses que estoy pagando por endeudarme. Fundamental. Es cuando yo me voy a endeudar, yo tengo que asesorarme, tengo que comparar, tengo que enterarme en cuál entidad o cuál persona cobra más intereses, menos intereses, cuáles son las garantías y las condiciones que tengo frente a esa deuda. Todo lo que esté relacionado con el costo de la deuda es súper importante tenerlo muy controlado. Cuando vayan a comparar tasas de interés, tenga presente siempre hacer la comparación con base en la tasa efectiva anual. ¿Por qué? Porque uno siempre que está viendo ofertas, créditos, entonces venga y le prestamos al 2%, pero uno dice, pero ¿y el 2% eso qué significa? ¿Cada cuánto me lo van a cobrar? ¿Cómo es el comportamiento de la cuota? Todas esas cosas relacionadas con cómo voy a responder por esa deuda, por esa financiación, eso hay que tenerlo muy claro. Y entonces resulta que desde el punto de vista financiero, el manejo de las tasas de descuento, de los cobros de los intereses, incluye muchos componentes, entre ellos el de la inflación, entre ellos el de los cambios en la tasa representativa del mercado frente al dólar principalmente. Todas esas son cosas que se tienen en cuenta al momento de hablar de esas tasas de interés. Entonces, mucho cuidado con eso porque la que sí es comparable porque tiene que recoger todos los elementos, es la tasa efectiva anual. Entonces, con base en esa, si a usted le dicen, no, es que le cobramos el 2% mensual o el 3% trimestre vencido o el no sé qué 2.8 trimestre anticipado, de distintas maneras le pueden ofrecer a uno los créditos y el cobro de los intereses. Entonces siempre la pregunta clave para hacerle al asesor del banco es, bueno, pero dígame eso, ¿cuánto representa en tasa efectiva anual? Ellos siempre tienen ese dato porque ese es el dato que uno puede comparar. Entonces uno dice, ah, bueno, pues la efectiva anual en esta entidad es tanto, la efectiva anual allí es tanto. No recurran a los a los, ¿cómo es que se llaman? A los cuentagotas, a los que prestan por fuera del sistema financiero. Acuérdense que eso está por fuera de la reglamentación y por lo tanto el riesgo que se asume es muy grande y siempre la tasa está rayando en la usura. Entonces, mucho cuidado con no recurrir a ese tipo de deudas. Entonces, primer asunto con las deudas, el costo, los intereses, el tiempo, cuánto me voy a demorar en pagar esa deuda. Bien, bien importante conocer todo eso y saber que voy a poder responder por esas deudas antes antes de embarcarme en ese cuento. Y el segundo asunto bien importante relacionado con las deudas es preguntarse, ¿para qué me estoy endeudando? Porque resulta que hay unas deudas que son productivas. ¿Qué significa una deuda productiva? Pues cuando yo voy y me endeudo para apalancar una inversión o para apalancar el desarrollo de un emprendimiento, de un nuevo negocio, pues maravilloso, endeúdese.
Endeúdese porque usted está proyectando que ese asunto para el que se endeudó va a ser productivo y va a generar recursos para cubrir la deuda. De pronto no desde el comienzo, pero sí estamos proyectando para que en el mediano o en el largo plazo esa deuda genere los recursos suficientes para pagarse y para generarle a uno beneficios. En cambio, hay otras deudas que son completamente improductivas. Cuando yo me endeudo para el consumo de bienes no durables, cuando yo me endeudo para esos gastos de la cotidiana, imagínense uno endeudarse no sé, para ir a cine, porque hace mucho que estoy encerrada y ya quiero irme a hacer algo y gastarme un pocotón de plata. Ah, pero es que no tengo plata. Entonces me endeudo para eso. Pues sí, pasé chéverísimo el fin de semana, pero es una cosa no durable y después de dónde voy a sacar la plata para responder por esa deuda. Y así, con muchas otras cosas que uno no les ve como el retorno, en dónde va a estar el retorno, es muy complicado. Entonces, pues ahí hay una cosa complicada. Entonces a esas se les denomina deudas improductivas y uno debe procurar evitarlas al máximo. Si uno quiere tener un sano manejo de las deudas, necesariamente disciplina, autocontrol, evite tentaciones o impulsos que lo hagan actuar por fuera de lo que tiene planeado. Sea muy estricto en cuanto a la influencia que tienen en uno y en el comportamiento de gasto la publicidad. Muy bueno estar enterado de todo lo que hay, de todas las ofertas que hay, pero si yo realmente quiero trabajar por un propósito, por el cumplimiento de una meta, pues tengo que autocontrolarme. Entonces, cuando uno está en Instagram o en Facebook, pues al tiempo que le salen los estados y lo que hayan publicado las personas que están en nuestra red, pues viene toda la carga publicitaria yo por lo menos tengo este dedito fino para mandarle a agregar al carrito y eso es terrible. Uno tiene y dice, no, mentiras, no, eso no, hoy no. Otro día, otro mes, otro año, porque este está muy duro. Entonces, ¿cómo hace uno para autocontrolarse? Porque la oferta está y porque a uno le gusta valga la redundancia, darse gusto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Muchísimo cuidado con el uso de las tarjetas de crédito. Son la machera porque es tener una financiación inmediata, es tener una financiación en el bolsillo, pero hay que tener un uso muy prudente de esa financiación para uno garantizar que está teniendo el control de sus recursos. Hay que salir entonces de esas deudas que sean improductivas. Esas son las primeras de las que tenemos que desaparecer si queremos sanear nuestras finanzas personales. Y los expertos sugieren varios métodos para lograr sanear eso vía deudas. Digamos que desde el punto de vista puramente matemático, económico, pues uno tendría que pagar primero todas las deudas en las que está pagando más intereses. Las que tenga el costo de deuda más alto, pues deberían ser las primeras que uno procure evacuar, porque entonces ahí va a haber reflejado un ahorro en el costo de la deuda. Entonces, desde el punto de vista económico y matemático, pues eso sería lo ideal, ese es el estado óptimo. Pero pues eso no siempre se puede porque si son sumas grandes y uno no los tiene, por algo se endeudó, entonces pues resulta a veces que uno no lo logra y uno dice, no, es que no puedo, no, es que no tengo con qué. Entonces, la segunda sugerencia es como trabajarlo desde una óptica un poquito más emocional. Cuando uno hace el listado de las deudas que tiene y las prioriza de la deuda menor
a la deuda mayor y uno dice, me voy a poner en el propósito de ir pagando de las deudas más chiquitas, voy a ir saliendo de las culebritas más pequeñas y luego me quedo solo con una más grande, pues se logran varias cosas. Por eso dicen que es un método emocional, porque uno respira tranquilo y uno dice, ay, siquiera ya no le debo a este, siquiera ya pagué esta otra, una culebra menos. Entonces eso psicológicamente a uno le va calando y uno se va sintiendo más tranquilo. Pero además el hecho de ir saliendo completamente de esas deudas pequeñas hace que uno pueda redirigir esos recursos, como ya pagué, entonces al siguiente mes le abono a este, no solamente la cuotica que le venía abonando todos los meses, sino además lo que pagaba en la otra que ya no la tengo que pagar. Y entonces voy abonando más rápidamente a las deudas grandes. Cuando llego a la última, a la mayor, pues ya tengo muchísima mejor capacidad financiera para poderlo cumplir. Entonces se surte un efecto como de bola de nieve que hace que uno se sienta un poco más tranquilo porque siente que de verdad está avanzando y que está consiguiendo resultados positivos en ese propósito de salir de las deudas. Entonces eso es bien, bien, bien importante. Bueno, y finalmente en lo que tiene que ver con los asuntos relacionados con el ahorro y con la inversión, eh, siempre tenemos que proyectarnos al futuro, siempre, les decía ahora, uno no puede gastarse todo lo que gana y pues mucho menos gastar más, sino que siempre hay que proyectar el ahorro. También en los estudios que se han realizado sobre las finanzas personales, los expertos sugieren que por lo menos un 20% de lo que uno se gana debería estar destinado al ahorro y a la inversión visto de distintas maneras, o sea, incluyendo allí varias cosas, pensando en el ahorro y la inversión de corto, mediano y largo plazo, por lo menos en el corto plazo, uno debería pensar en tener creado como un fondito para una emergencia, como un baulito en el que uno dice, pasó tal cosa que no estaba en mis cuentas, tengo de dónde ir y echar mano. O sea, es una reservita que yo tengo para hacerle frente a cosas que se van presentando en la cotidianidad. Y pensar en el ahorro de mediano y largo plazo, proyectarlo, bien sea para satisfacer los gustos o los deseos que uno tenga también en ese periodo, en el mediano o en el largo plazo, o bien sea para destinarlo a invertir. Entonces, si yo durante todo el año, si yo llevo 8 años ahorrándome los tinticos que bajaba a tomarme con otros profesores en el Loma, entonces yo ya al final del año digo, bueno, ¿qué voy a hacer con esta plata que me ahorré, que fue un ahorro durante este año? Entonces digo, bueno, como no lo estoy necesitando en este momento, como no hay un proyecto puntual al que lo pueda destinar, entonces voy a coger y con eso voy a abrir un CDT. Los dejo guardaditos en el banco y me va a generar unos rendimientos. Entonces ahí uno empieza a lograr que el dinero trabaje para uno, que el dinero empiece a generar plata sin que uno tenga que hacer nada. Yo lo pongo a que genere rendimientos y voy logrando cosas. Pero otra persona podría perfectamente decir, no, pues yo no tenía plata para darme un paseo, entonces ya que me ahorré toda esa plata, pues me doy el paseo. Quiero pasear, es un gusto que me quiero dar y tengo los recursos para hacerlo. Entonces también estoy cumpliendo una meta que tenía para el mediano plazo. Uno puede al comienzo del año decir, independientemente del ahorro de los gastos hormiga por pandemia, sino que uno se hace un propósito y uno dice, muy bien, en este sobrecito voy a empezar a ahorrar para las vacaciones de fin de año. Y entonces uno va destinando un pedacito de lo que se gana todas las quincenas o todos los meses para cumplir ese propósito. Hay que buscar las formas de hacerlo, porque a veces uno dice, no, pero ¿usted qué cree que yo me gano cuánto como para estar pensando en el ahorro? No importa, muchachos. Les decía hace un ratico, así uno se gane el salario mínimo, se gane la millonada, destine un pedacito. Si usted hoy se ganó 100 pesos, no se gaste los 100, gástese 90
y los otros 10 ahórrelos para algo que usted quiera lograr. Que es que uno con 10 de pronto no logra hacer nada, pero si usted ahorra todo el año, pues entonces al final va a tener más de lo que se gana en un mes. Va a tener 120 y entonces uno con 120 uno dice, ah, bueno, entonces ahora sí podemos hacer algo, podemos cumplir con un propósito distinto. Entonces, siempre habrá posibilidades. Hay personas a las que les cuesta mucho más que a otras. Hay gente que es muy juiciosa y dice, no, es que esto es del ahorro y lo guarda y lo reserva y es súper rigurosa con eso. Hay otras personas que no, que de pronto son más débiles frente a esa convicción. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene formas de ahorro, por ejemplo, cuando uno tiene la posibilidad de estar en un fondo de empleados o en una cooperativa de empleados y allá está ahorrando un pedacito del sueldo, eso es eso es genial, eso es una cosa muy chévere porque resulta que como a uno se lo descuentan por la derecha del sueldo, entonces uno ni siquiera recibe esa plata. Uno ni siquiera la contó completamente dentro del ingreso, pero sí le ingresó, porque sí era parte de su sueldo, sino que de una vez se redirigió al ahorro. Y entonces uno no la recibe, de una vez queda guardadita y entonces en menos de nada uno dice, ve, todo lo que logré ahorrar en este año o en estos 2 años, en el tiempo que sea. Entonces eso es súper importante. Cuando uno siente que es débil o que tiene dificultades para uno mismo ir y sacar la platica y echarla en el sobre o en la alcancía o en el banco o en donde sea que haya dispuesto su ahorro, entonces, buscar mecanismos, por ejemplo, si yo cojo y abro una cuenta bancaria que se llama AFC, es una cuenta que por la derecha a uno le descuentan del salario de la empresa y ese ahorro está destinado principalmente para la adquisición de vivienda. Entonces luego tiene uno ahorros de ese estilo, se los descontó por la derecha desde el salario, usted no se dio cuenta, entre comillas, pero lo hizo, ahorró y está ahorrando para un propósito claro de largo plazo. O si uno abre, no sé, un fondo de pensiones voluntarias, entonces uno dice, bueno, es que una cosa es lo que a uno por ley le descuentan para el pago de la pensión, pero es que como yo quiero pensionarme distinto, yo quiero tener un ahorrito adicional para cuando ya tenga más de 60 años y me vaya a pensionar, entonces yo ahorro en un fondo de pensión voluntaria y eso también me lo descuentan por la derecha de mi sueldo. Entonces es otro ahorro. Proyectar que entre el fondo de emergencia, o sea, los fonditos que uno va reservando, el billetico de 20 que uno guarda en la billetera por lo que ocurra, y más lo que uno conscientemente ahorra, si uno logra llegar al 20% del ingreso, está sobrado, está hecho. Pero si uno proyecta que al menos el ahorro de largo plazo sea el 10%, entonces está en muy buen camino. O sea, esos son como los valores. Pero ahora, y lo iba a mencionar en las conclusiones, pero de una vez lo digo, no hay recetas mágicas, no hay fórmulas mágicas que uno diga, es que es el 20% y si no ahorré el 20 o si no ahorré el 10, estoy muy mal. No, por eso arrancábamos con decir, el autoconocimiento, las propias condiciones de la persona son las que van a marcar esa receta de cómo voy a hacer la distribución de mis ingresos, cómo los voy a distribuir entre mis gastos para satisfacer necesidades reales, cómo lo distribuyo para los consumos que significan darme gusto o satisfacer un deseo, cómo voy a destinar la plata para pagar las deudas. A uno le dicen, mire, cuando usted del sueldo que se gana está destinando más del 15% al pago de la deuda, pilas, porque ahí hay un riesgo, esa es una alerta grandísima. Entonces, uno tiene que pensar que el sueldo le tiene que alcanzar para los gastos de las necesidades reales, para darse gustos, para satisfacer deseos, para pagar las cuotas de las deudas y para ahorrar. Que no se le olvide a uno eso, porque es que si uno lo deja en el olvido, uno dice, no, este mes no alcanzó. No, si usted lo tiene dentro de su propósito, alcanza.
poquito, mucho, pero que siempre haya un espacio pensado conscientemente para el ahorro. Eso será siempre súper importante y eso garantizará que uno tenga, o sea, que uno esté en el camino para tener esa libertad financiera. El segundo asunto del que hablábamos, de esas consideraciones importantes en las finanzas personales, es el de establecimiento de metas. Entonces, cuando yo digo, y qué bueno si aprovecharan este momento para que ustedes formulen sus metas, diga, bueno, en el corto, en el mediano, en el largo plazo, ¿cuáles son mis metas? Entonces, seguramente yo tengo metas relacionadas con, ya me voy a graduar, ¿qué sigue para mí después de la graduación? Voy a seguir estudiando, ¿qué más voy a hacer? Pero si yo tengo metas relacionadas con la vivienda, con irme de viaje, con formar una familia, ¿cuáles son mis metas? Esas metas, digamos que están relacionadas con lo que uno quiere en la vida. No es, digamos que no hay que pensar primero en la plata y después en la meta. No, hay que pensar primero en la meta y luego es cómo voy a conseguir los recursos para poder cumplir esa meta. Cómo las decisiones que estoy tomando hoy me van a abonar el camino para poder llegar al cumplimiento de eso que yo quiero lograr en el futuro. Entonces, las metas tienen que ser realistas, porque las metas tienen que estar apegadas al estilo de vida que uno tiene. No podría ser que yo, por ejemplo, me fijara una meta que sea completamente contraria a mis convicciones, porque entonces eso sería pura carreta. Ahí yo no estaría caminando por nada, sino que es yo soy así, yo me reconozco de tal manera, entonces, ¿cómo hago para llegar al escenario hacia el que yo me quiero mover? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué destino le voy a dar al ahorro y a la inversión? Porque si yo estoy ahorrando es para algún propósito. Si yo estoy invirtiendo, si yo estoy reservando unos recursos es porque quiero alcanzar algo. Entonces, ese algo deberá estar relacionado con las metas. Pero entonces es muy importante que esas metas, me utilicé estos dos dibujos para expresar esa realidad que se le debe imprimir a las metas. Aquí tengo imágenes reales, me quiero ver graduada, me quiero ver montada en un crucero y además quiero tener una casa grandota donde estemos felices y vivamos muy contentos y muy cómodos todos reales. Si yo a eso no le pongo alcance, tiempo y recursos, se me van a volver nubecitas pintadas, ¿cierto? Puros globos que estuve echando. Ay, qué bueno casa. Ay, qué bueno carro. Ay, qué bueno más plata. Pero ¿cuándo? ¿Para cuándo? ¿Y qué está haciendo para poderlo alcanzar? Entonces uno cuando va a fijarse esas metas, tiene que pensar en ese alcance para poder que la meta sea concreta y sea medible. Entonces, yo este año quiero comprar una casa que tenga 4 habitaciones, un estudio, que tenga una sala grandota, que tenga un patio donde pueda poner unas matas que me trajo mi mamá de Medellín y que se vean bien bellas, así, bien concreto. ¿Y cuándo lo quiero? Este año, de aquí a diciembre, pues ay, ya se me llegó diciembre, tengo que estar trasteando. ¿Y qué plata necesito? Entonces tengo ahorrado tanto en tal lado, el banco me va a prestar tanto y ojalá pueda vender y ¿qué voy a hacer para poder conseguir mi meta? Lo mismo, entonces el año entrante quiero empezar una maestría. ¿Cuándo? En enero. ¿Ya está inscrita? ¿Ya buscó? ¿Ya saben qué va a ser la maestría? Si uno no tiene esos datos concretos, solamente está echando globos. Si uno de verdad quiere alcanzar lo que se está proponiendo, concrételo, escríbalo, funciona mucho. Escriba, esta es mi meta, esto es lo que quiero lograr y lo voy a conseguir en tal tiempo y entonces empiezo a trabajar por el cumplimiento de esa meta. Hagamos ese ejercicio, formulemos cada uno una de esas metas que queramos lograr
y pues nada, es arrancar el camino para poderlo conseguir. Qué tan chévere que dentro de unos años nos encontremos por allá en un encuentro de egresados de la universidad y me cuenten, sí sabe que formulé mi meta y sí sabe que ya la cumplí. Y entonces cuando la cumplo, pues me formulo nuevas metas y eso es dinámico. Y todo el tiempo estamos en ese proceso porque estamos en un proceso de crecimiento personal, de crecimiento familiar, en donde queremos mejorar esas condiciones de vida para todos. Muy bien. El tercer asunto que mencionamos ahora, bueno, vamos a fijar el plan financiero para alcanzar las metas. Y entonces en ese plan financiero hablamos del presupuesto. Establecer un plan que ante todo pues sea flexible, porque lo que yo quiero es que mi plan financiero se ajuste a los cambios que yo tengo en mis metas, se ajuste a los cambios que yo tengo en mis condiciones de vida. No es lo mismo fijarme una meta hoy que soy un estudiante, fijarme una meta dentro de un año que ya sea un profesional, que ya tenga una posición en el mercado laboral diferente. Entonces tengo que irme ajustando periódicamente a esos cambios para irme reconociendo. El presupuesto es una herramienta, el presupuesto uno lo puede ver como una estimación programada que uno hace tanto de sus ingresos como de sus gastos para poder proyectar los resultados, para poderse encaminar hacia el cumplimiento de esas metas. El presupuesto es una forma de tener una expresión financiera del futuro. ¿Por qué? Pues porque yo estoy diciendo, en este mes mis ingresos serán tantos, mis gastos serán tantos, y luego uno lo que presupuesta lo compara contra lo realmente ejecutado, se da cuenta en dónde están las desviaciones, se da cuenta qué cosas debe ajustar, qué cosas debe controlar, qué cosas debe eliminar o cambiar en los hábitos regulares para poderse acercar al cumplimiento de esas metas. Es muy importante eso que acabo de decir en cuanto al tiempo que uno le fija al presupuesto. O sea, debe tener un horizonte claramente identificado, que yo coja y yo diga, este es mi presupuesto de un mes, o este es mi presupuesto del semestre, o este es mi presupuesto del año. Las empresas también lo usan, todas las empresas proyectan porque eso da pie a tomar decisiones en distintas áreas de la organización relacionado con cuál es la proyección, cuál es el proyecto que tienen para el crecimiento de su empresa. Entonces, lo mismo debemos hacer las personas. ¿Cuál es el proyecto que tengo? ¿Cuáles son mis ingresos por el sueldo que recibo acá, por los honorarios que presté aquí por una asesoría, por un emprendimiento que tengo? ¿Cómo estoy generando ingresos y cómo estoy administrando los consumos con base en lo que ya hemos venido mencionando? Entonces, cuando uno se presupuesta, pues necesariamente, y como todo lo que hemos venido mencionando, pues eso va a implicar mucha responsabilidad para poderse ajustar a él, mucha fuerza de voluntad para poderlo cumplir. En el presupuesto generalmente uno plantea el escenario ideal de lo que uno quiere lograr con el manejo de los recursos. Entonces, necesita que las personas que están involucradas en ese manejo de los recursos participen. Si yo estoy proyectando mi presupuesto personal, entonces yo cuento con mis ingresos, mi sueldo, lo que yo me gane por distintas cosas y mis gastos, lo que yo consumo. Entonces, uno de mis gastos, lo que aporto para la casa, por ejemplo, o lo que pago de alquiler, de servicios públicos, de alimentación, de vestuario, de la rumba, de todas las cosas que hagan parte de la vida de uno. Entre uno más lo logra detallar,
Entre uno más lo logra especificar, va a ser mucho más útil porque va a identificar uno en dónde han estado los cambios en el consumo y qué puede hacer para corregirlo. Entonces, cuando uno lo logra, no es fácil. Al comienzo uno dice, ay, qué pereza, ay, eso es un enredo, mientras me pongo a escribir todo eso, pero luego se convierte en un hábito. Y entonces uno se va dando cuenta de cómo se mueven las curvas y uno dice, brutos, cómo cambió el recibo del agua y de la luz y del teléfono. Este mes comimos mucho más que el mes pasado. Este mes me di muchos más gustos que el mes pasado porque casi no cociné, sino que pedí más domicilios. Ese tipo de cosas uno las va identificando cuando le hace seguimiento a ese presupuesto y entonces va pudiendo tener elementos para tomar correctivos. El presupuesto es una herramienta para planear y para controlar, no es una camisa de fuerza. Por eso una de sus características es que sea flexible, que se acomode pues a esas necesidades, a esas metas que uno se ha trazado, pero que conforme uno ajusta las metas, pues el presupuesto uno también lo pueda ir ajustando. Que uno pueda usar esa herramienta, ese insumo de información para tener claridad sobre lo que está haciendo y de esa manera pues poderse organizar. Entonces el presupuesto, ojo, no es una limitación para alcanzar las metas, todo lo contrario, es la base para darles curso, es la base para uno poder estar con el ojo súper abierto y poderlo lograr. Cuando uno está presupuestado, cuando uno está organizado en el manejo de esos recursos que tiene y que consume, se disminuye muchísimo la ansiedad que genera el manejo del dinero, porque uno siente que tiene el control de lo que está ocurriendo con los recursos de uno, que uno puede además hacerle seguimiento a esas cosas y que entonces uno va como con más frescura, con más tranquilidad a atender los distintos requerimientos o las distintas situaciones que tenga. Es muy sencillo pensar en un presupuesto, así como está en la imagen, uno hace el listado detalladísimo de los ingresos, hace el listado detalladísimo de los gastos, compara esos dos resultados. Hasta ahí no hay, digamos, mayor complicación porque cada uno se conoce. Este tipo de ejercicios no podrían ser de una tarea que uno entregue a alguien para que le diga está bien o está mal, porque eso es súper personal. Mm, pero viene la parte sustanciosa de esto y es analizar el resultado. Cuando yo comparo mis ingresos con mis gastos, entonces yo tengo que estar en condiciones de decir, muy bien, si hay excedente, que debería haberlo porque tengo el control, yo tengo este sartén por el mango, yo, el dinero no me maneja, sino que yo lo manejo a él. Entonces, debe haber excedente, yo debo procurar siempre que mis ingresos sean mayores que mis gastos, ajustarme a eso, no gastar más de la cuenta. Y entonces pensar en que siempre ese excedente debe estar destinado al ahorro o a la inversión. ¿Cuál sería la práctica más sana? Que dentro de los mismos gastos ya esté incorporado el concepto del ahorro. O sea, que uno dice, por la derecha ahorro tanto, así el resultado al final sea cero. Me consumí todo, pero es que dentro de ese consumo ya hubo un renglón destinado al ahorro o a la inversión. Eso es el estado ideal. Eh, pero si hay déficit, o sea, si gasto más de lo que estoy recibiendo, entonces ahí es donde entra en juego todo el asunto del endeudamiento, todo el asunto de la financiación, con todas las connotaciones de lo que estuvimos mencionando hace un ratico. ¿En qué me estoy endeudando? ¿Cuál es el costo de esa deuda? ¿Para qué me estoy endeudando? ¿Cuál es el plazo que tengo para hacer el pago? Ponerle mucho cuidado a eso y sanearlo lo antes posible, atendiendo pues a esas sugerencias que estábamos mencionando ahorita. Entonces, esos dos primeros son análisis que yo hago de tipo cuantitativo, porque comparo las cifras y digo qué pasó si me dio más, qué pasó si me dio menos. Pero el tercero es un análisis cualitativo y es este resultado cómo encaja con el cumplimiento de mis metas. Si yo estoy diciendo que el propósito es que esto sea una herramienta que me acerque al logro, que me permita alcanzar dichas metas, entonces
el análisis cualitativo tiene que pasar por ahí. ¿De verdad lo estoy logrando? ¿De verdad mi forma de generar ingresos y mi forma de consumirlos sí me está poniendo en la ruta de alcanzar esas metas, o por lo contrario me estoy alejando de las metas? Y eso tiene que llevarme a los ajustes necesarios que yo debo hacer. Hacer un presupuesto, les decía hace un momentico, ay, al comienzo es tan cansón, porque uno dice, no, pero yo qué me voy a poner en el cuento de llevar un registro de todo lo que estoy consumiendo, de todo lo que estoy utilizando. No, 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 da pereza. Pero cuando se toma como un hábito más, como hace parte de la cotidianidad de uno, llevar el control de eso es muy útil. Y uno lo puede llevar de manera manual, en Excel. Yo alisté por aquí para mostrarles que no era carreta cuando yo empecé a manejar mis presupuestos. Entonces lo llevaba así, manual, escrito. Hacía el listado, bueno, ¿cuánto es mi sueldo? ¿Y cuánto pago en el colegio del niño, de la niña? ¿Cuánto es la administración del edificio? Agua, luz, teléfono, el gas, el celular que no lo he pagado este mes, ya lo voy a pagar ahorita. ¿Cuánto pago en tal cosa? La odontología. ¿Cuánto estoy pagando por tarjetas de crédito? Porque tengo que destinar una parte del sueldo a cubrir esas cuotas. ¿Cuánto en el mercado? ¿Cuánto en no sé qué? Y entonces estoy leyendo, no les estoy echando carreta, estoy leyendo el listado manual absolutamente. Eh, pero luego entonces uno dice, no, pero si en Excel hay un montón de plantillas, en las herramientas de Office hay plantillas para manejar el presupuesto personal o familiar, muy útiles y todas gratuitas. Pero mejor todavía, hay cualquier cantidad de apps gratuitas también en las que uno la descarga y de una manera súper sencilla. Además es mucho más chévere tener a la mano, porque entonces uno hizo cualquier consumo, cualquier cosa y fue llevando el control de ingresos y gastos, y luego lo puede comparar con lo presupuestado. Entonces es muy práctico. Una app ni siquiera gastan mucha memoria, la descarga uno y empieza a tener el hábito de organizarse financieramente. Insisto, gane poquito, gane mucho, ir creando ese hábito frente al manejo de las cosas va a ser muy útil para tener unas finanzas personales y familiares sanas. Ojo con esto, cuando estoy preparando el presupuesto familiar, entonces tengan en cuenta que en los ingresos, pues tengo que considerar los aportes que todos los miembros de la familia estén efectuando, y que de la misma manera en los gastos, pues tienen que quedar incluidos todo lo que corresponda al gasto de la familia, considerando todos los ámbitos del bienestar personal que estábamos mencionando al comienzo de esta presentación. Mm, y hay unos gastos, acuérdense cuando estudiábamos en las finanzas corporativas o en el manejo de la contabilidad, que no ocurren a diario, pero que uno los tiene que proyectar. Entonces, por ejemplo, el pago del impuesto predial se hace cada año. Cada año hay que pagar el impuesto por tener la casa. Entonces, uno tiene que proyectarse. Si está en condiciones de que por allá en el mes de abril, marzo o abril, uno tiene toda la plata para pagar el impuesto predial, o si de una vez desde su presupuesto mensual proyecta guardar la provisión, hacer la reservita, porque uno dice, si cada año tengo que pagar, no sé, 1.000.000 de pesos para el predial, eso significa que cada mes tengo que guardar tanto. Y entonces lo incluyo dentro de mi presupuesto de gastos para cumplir con una necesidad real, que es el pago del impuesto. Eso hace parte. Lo mismo si estamos hablando del impuesto de la moto, del seguro, del carro, si estoy hablando de la cuota de pago de la universidad, si estoy hablando de ese tipo de consumos que no ocurren todos los meses ni todos los días, sino que corresponde a pagos periódicos, pero que yo debo ir proyectando desde todos los meses cómo voy a hacer para el cumplimiento
de las metas. Entonces, cuando hablo de ese presupuesto familiar, es indispensable que todas las personas se involucren no solamente en su formulación, sino también en su seguimiento. Cuando se hace un análisis y entre todos los que estamos en la casa decimos, oiga, mire cómo va el comportamiento del consumo del agua. Entonces, todos somos conscientes y todos tomamos medidas frente a eso, o todos decimos, lo estamos haciendo muy bien. O todos nos comprometemos con decir, vamos a empezar a ser más conscientes con el ahorro del agua, porque mire que eso nos está afectando el comportamiento de lo que tenemos presupuestado. Importante presupuestar con base en la realidad, no echar cuentos, no, porque yo qué saco con decir, bueno, en mi presupuesto voy a poner que el pago del Codensa son 50.000 pesos. Si usted sabe que siempre el recibo le llega por 90.000, ¿para qué presupuesta 50? De entrada ya está diciendo que todos los meses se va a desfasar, ¿no? Proyéctese y presupuéstese con base en su realidad, con base en que ya previamente hizo su autoconocimiento y su establecimiento de metas. Entonces, eso va a ser fundamental. Entonces se vuelve también el presupuesto un medio, una forma de comunicación con las personas que intervienen en él, que se involucran y que apoyan el cumplimiento. No pensando en que voy a apoyar cumplir con ese número, sino voy a apoyar cumplir, que entre todos nos acerquemos a las metas que nos hemos estado fijando. Es eso fundamental, presupuestarnos, controlar esos consumos que estamos haciendo para poder ir muy tranquilo por la vida. Y finalmente decíamos, bueno, a todo eso de lo que estuvimos hablando hay que hacerle seguimiento. Hay que revisar cómo va el avance y si fuera necesario, pues hay que incluir los ajustes que sean necesarios. Tengo que tener siempre el control de lo que está ocurriendo. Entonces, este tipo de revisiones, pues da pie a que uno se pregunte qué ha cambiado en mi estilo de vida, qué ha cambiado en mi comportamiento, qué ha cambiado en las metas que me he fijado, de qué manera las he cambiado. ¿Estoy ejecutando el presupuesto conforme a lo que programé o estoy completamente fuera de foco con ese asunto? ¿Qué manejo le estoy dando a las variaciones? Si yo presupuesté tanto y el consumo es más o menos, o sea, si mis variaciones son porque me favorecen o me perjudican, en los dos casos yo tengo que ver qué manejo le estoy dando a eso para poderlo controlar, cuál es el seguimiento que le estoy haciendo al ahorro y a la inversión, porque eso es lo que en el largo plazo me va a generar pues esa tranquilidad y esa estabilidad por la que hemos venido trabajando. Entonces, esas herramientas que les mencionaba ahorita, las plantillas y las apps, de una vez tienen involucradas las funciones para hacer seguimiento. Entonces, doblemente útil porque no solamente se usa como un registro de lo que va ocurriendo, sino que me lo compara con el estado ideal que yo le haya parametrizado, que yo le haya proyectado y de esa manera, pues, adoptar los correctivos que sean necesarios oportunamente. Muy bien. Para cerrar, entonces, 2020, qué año tan duro, ¿no? Tan difícil para todos. Todos de distintas maneras este año caemos dentro de esos porcentajes que yo mencioné al comienzo, de haber experimentado momentos de crisis, de habernos enfrentado a muchas dificultades, a todo esto que ha ocurrido derivado de la pandemia, pues nos ha impuesto enfrentarnos a muchas cosas nuevas, a muchas cosas complicadas. Súmele en las últimas semanas todos los líos relacionados con el invierno y con todos los desastres que han ocurrido en nuestro país. Han sido cosas bien complejas para todos.
Entonces, en la medida en que uno desde su propio comportamiento y desde su propio control pueda hacer un aporte a sobrellevar de mejor manera las situaciones, pues ahí estará haciendo un aporte bien importante. Les decía hace un rato también que pues que no hay recetas mágicas frente al manejo de las finanzas personales ni frente a la distribución que se le deba dar a los recursos. He mencionado por allá varios porcentajes, pero no son unos datos estrictos porque lo importante es reconocer la individualidad que hay en el manejo de todos estos asuntos. Uno cuando busca en la literatura, en sitios web y en todo eso, uno encuentra un montón de teorías y de fórmulas que marcan las tendencias frente a esos porcentajes. Entonces, la receta del 50, 30, 20, y uno dice, ¿qué es eso? Y son fórmulas o son distribuciones sugeridas para cada una de estas cosas y pues eso le da a uno luces importantes sobre el manejo de sus propias finanzas, pero no determinantes. O sea, lo primero será reconocerse y entender que es importante organizarse, que es importante capacitarse en estos temas, pero sobre todo que es importante tomar conciencia de que sirve para algo, de que de verdad va a ser una herramienta que a mí me ayude a sentirme bien, a lograr ese bienestar personal y ese que va de la mano con ese éxito financiero y ese bienestar financiero. Creo que ya lo hemos dicho varias veces, pero reiterémoslo, no hay que gastar más de lo que ingresa, hay que ser muy crítico frente al bombardeo publicitario, hay que tener los ojos abiertos para poder hacer las comparaciones entre calidad y precio, hay que ponerse aquí en la mente el consumo responsable, involucrar además los asuntos de manejo medioambiental cobra una importancia significativa en estas cosas. Uno diría que de esos ingresos, al menos el 50% hay que destinarlo a satisfacer las necesidades reales y el otro 50% uno terminaría destinándolo al ahorro, a darse gusto y a cumplir con las deudas que eventualmente tenga. Pero también pensar que darse gusto, satisfacer esos deseos debe reservarse sobre todo para épocas o para tiempos en donde haya excedentes, bien sea porque uno ahorró o bien sea porque había invertido en algo y está usando el retorno de esa inversión pues para satisfacer esos gustos. Reiterar la importancia de hacer un manejo muy prudente del crédito, de la deuda, muy responsables y muy prudentes en eso. Tarjetas de crédito al mínimo, es una de las formas de financiación, les decía hace un rato, más fácil porque uno tiene el crédito ahí directo en la billetera, no es sino sacar la tarjeta y ya el banco le prestó plata. Pero también es uno de los créditos más costosos. Los intereses que le cobran a uno las tarjetas de crédito son altísimos, entonces hay que ser muy, muy prudentes con eso. El ahorro, tenerlo también así súper mentalizado siempre. Gano poquito, ahorro, gano mucho, ahorro mucho más. Pero proyectar siempre el ahorro como un renglón importante dentro de la vida, porque póngale la firma que usted ahorra y en el mediano y largo plazo usted va a ver los frutos de eso, usted va a ver los frutos de haberse digamos, restringido en ciertos consumos, pero para lograr un propósito mayor en más tiempo. Y pues que ese ahorro y su posterior inversión empiece a generarles ganancias, asesórense en formas de invertir. En la Tadeo hay un club de finanzas creado por estudiantes y egresados. Es un colectivo que está trabajando por la educación financiera de los tadeístas. Entonces, todos podemos tomar parte de las distintas actividades que se hacen en el club de finanzas porque hay que seguir estudiando y hay que seguirnos capacitando en este asunto que es fundamental, como les decía al comienzo, independientemente del oficio o del trabajo, de la profesión a la que uno se dedique. Si van a tomar deudas, si van a tomar créditos, entonces
súper importante, mantenga un historial crediticio limpio. Acostúmbrense a tener unos hábitos de pago, mejor dicho, súper transparente. Uno siempre tiene que tener las puertas abiertas para acceder a los portafolios de servicio que le ofrecen a uno las entidades financieras. Entonces, financieras, perdón. Entonces, en la medida que usted esté súper bien calificado, con unas conductas de pago muy bien, pues a usted lo van a llamar de los bancos a decirle, por su buen comportamiento tiene un preaprobado de tanto. Por su buen comportamiento crediticio le hemos ampliado el cupo de la tarjeta de crédito. Si le interesa un crédito de libre inversión, si le interesa comprar carros, si le interesa maquinaria, a uno lo llaman las entidades financieras cuando le observan un buen manejo crediticio. Entonces hay que tener las puertas abiertas siempre, porque si en algún momento necesitamos recurrir a la deuda, que ojalá sea siempre para deudas productivas, para apalancar proyectos, emprendimientos, para apalancar el crecimiento de nuestras empresas, de nuestras iniciativas o de nuestras familias, pues que podamos tener a quién recurrir. Entonces eso es bien, bien, bien importante. Mm, y no, y de cierre, pues solamente decir que independientemente de la situación por la que cada uno de nosotros esté pasando hoy, sigamos trabajando por tener esas herramientas que nos den conocimiento financiero, que nos den elementos para desarrollar nuestra inteligencia financiera, para que todas las decisiones que estemos tomando en los distintos aspectos de nuestra vida sean decisiones conscientes de los recursos que involucran, de los recursos que implican, para que luego podamos tener independencia, libertad económica, prosperidad para todos. Eso es finalmente el mensaje que debe quedar relacionado con todo lo que es este estudio de las finanzas personales. Muchachos, muchísimas gracias por la atención que le prestan a esta presentación. Espero de verdad, de corazón, que les haya contado cosas nuevas o que haya podido reforzar cosas que ustedes ya conocían y que puedan ser de valor, de utilidad para lo que sigue en el camino que estamos recorriendo. Ya hemos terminado el tema de nuestra asignatura. Este era un tema complementario, pero creo que muy formativo y por eso me empeñé en incluirlo dentro de nuestro espacio académico. Un saludo, un abrazo para todos. Nos vamos a encontrar nuevamente en la sustentación de los trabajos finales para hacer el cierre de nuestro semestre y el cierre pues en general de la asignatura. Un saludo muy especial para todos. Feliz noche. Chao.